be joy when the work is done. Joy when the reapers gather home, bringing the sheaves at set of sun to the new Jerusalem. Joy, 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 there'll be joy by and by. El estudio de ahora, hermanos, es un estudio muy importante. Y este estudio, hermanos, o un estudio tema, es muy importante, hermanos, porque nos concierne a nosotros como pueblo de Dios. Muchos tal vez lo consideran misterioso, porque tal vez no lo estudian a profundidad, o porque tal vez se les hace, hermanos, un poco complicado entenderlo, pero déjenme decirles que no es complicado. No es complicado. El estudio, hermanos, que vamos a tratar hoy en día, hermanos, es acerca, ¿verdad?, de quiénes son los 144,000. Y acordémonos, hermanos, que estamos en el tiempo del sellamiento, ¿sí o no? Y el tiempo del sellamiento está pronto por concluir. Apocalipsis capítulo 7 con Ezequiel capítulo 9 están conectados. Porque Ezequiel capítulo 9 es el único capítulo, hermanos, que habla acerca del sellamiento. Y como adventistas del séptimo día, profesamos ser el pueblo de Dios, deberíamos nosotros conocer estas grandes verdades. Pero vamos a leer, hermanos, antes de comenzar nuestro estudio. Todos traen su Biblia. La trae, ábrala. Trae papel, lápiz, apunte, hermanos. Vamos a leer una cita de la mensajera del Señor, hermanos, para iniciar este estudio. Dice así: un espíritu de farisaísmo se ha estado apoderando del pueblo que pretende creer la verdad para estos últimos días. ¿Un espíritu de qué? De farisaísmo. Se ha apoderado del pueblo de Dios que pretende creer la verdad presente para estos últimos días. Se sienten satisfechos. Por eso hoy en día, hermanos, hay hermanos en el pueblo de Dios que ya se sienten satisfechos con lo que han aprendido o con lo que han escuchado y no se sienten motivados a seguir estudiando las grandes verdades del Evangelio. Muchos solo se sienten satisfechos con venir a la iglesia, escuchar al que va a predicar, escuchar al pastor, y ya dentro de la semana no se acuerdan ni de abrir otra vez la Biblia. Han dicho: tenemos toda la verdad. Como verdadero pueblo de Dios, ¿tenemos toda la verdad? Amén, gloria a Dios. Pero hermanos, esa verdad no puede hacer nada en nosotros mientras que no la estudiemos y mientras que no la practiquemos. No hay más luz para el pueblo de Dios. Eso es lo que muchos dicen. Pero sigue diciendo la cita: pero si no aceptamos nada más que lo que ya hemos aceptado como la verdad, no estaremos ¿qué? Seguros. Por eso hay que seguir estudiando. Por eso hay que seguir cavando profundamente la palabra del Señor, hermanos, para ir conociendo más la voluntad y la verdad de nuestro Dios. Deberíamos, ¿qué dice? Investigar cuidadosamente ¿el qué? La Biblia por nosotros mismos. ¿Se da cuenta? Y cavar, dice, profundamente en la mina de la palabra de Dios, buscando ¿qué? Buscando la verdad. Luz está sembrada para el justo, dice, y alegría para los rectos de corazón. Algunos, dice la mensajera del Señor, escuche, me preguntaron si pensaba que había más luz para el pueblo de Dios. Le preguntaron, pero escuche ahora: nuestras mentes se han estrechado tanto que no parecemos entender que el Señor tiene una poderosa obra para que hagamos. ¿Qué dice que ha pasado con nuestra mente?
Se ha estrechado tanto, mis queridos hermanos, que pensamos que ya no hay más luz que la que nosotros tenemos. Hoy en día el celular, las computadoras, las redes sociales han estrechado, por no decir, han idiotizado la mente del ser humano. El pueblo de Dios, mis queridos hermanos, hoy sabe más de tecnología que lo que sabe de la palabra del Señor. Y es triste hoy en día ver aún niños pequeños, hermanos, que en vez de estarles enseñando la palabra del Señor, estarlos instruyendo en el camino, la verdad y la vida, que es Jesús, preferimos, mis queridos hermanos, que el celular, la pantalla de un televisor y una computadora nos los esté instruyendo. Y es lamentable, mis queridos hermanos, porque si de verdad queremos que nuestro hogar sea salvo, debemos de luchar e instruir a nuestros hijos. Pero sigamos leyendo. Sigue diciendo la cita. Luz creciente ha de brillar ¿sobre quiénes? Sobre nosotros. ¿Luz qué? Creciente. O sea que la luz va ¿a qué? En aumento, y mientras usted escudriña, cava más en la palabra del Señor, la luz que va pasando, usted va entendiendo, va creciendo su entendimiento y usted va llegando cada vez más al conocimiento de la verdad. Porque la senda de los justos es como la luz ¿de qué? De la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero a veces la luz no aumenta en nosotros, hermanos, porque solo nos conformamos con venir, sentarnos y ya nos damos por satisfechos y decimos, ya. Ahora escuche lo que sigue diciendo. Bueno, eso está en Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Y esto está escrito en el otro poder, la página 34. Ahora, hermanos, ¿entendimos aquí el consejo de la mensajera del Señor? Ahora, hermanos, se ha escuchado muchas veces que no debemos de estudiar el tema de los 144,000. Basándose, hermanos, en una cita que se encuentra en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 205, la cual la vamos a leer para ver por nosotros mismos qué realmente dice esa cita. Si realmente la mensajera del Señor dice, no estudien ese tema. No estudien el tema de los 144,000. La vamos a leer, hermanos, y la vamos a analizar para darnos cuenta. Escuche lo que dice la mensajera del Señor. Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán, ¿qué dice? Fábulas y suposiciones. Y en el pueblo de Dios hay muchos que presentan muchas fábulas y muchas suposiciones. Cuando Dios ha dado sublimes, elevadoras y ennoblecedoras verdades que siempre debieran ser preservadas en la cámara del tesoro de la mente. Dios quiere que todas las verdades sean atesoradas, ¿a dónde? En nuestra mente. Ahora, cuando los hombres toman esta teoría y aquella otra, cuando están curiosos por saber algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guiando. Ahora sigue diciendo la cita. No es su plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer. Ese no es el plan de Dios, hermanos. El plan de Dios no es, yo supongo que eso es así. No, hermanos. ¿Escrito está o no está escrito? ¿Me explico? Pero nada de suposiciones. La palabra del Señor no es, yo supongo que es así. No. ¿Está o no está escrito? Por eso dice, no es su plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer, que no está enseñado en la palabra. No es su voluntad que entren en controversias, escuche, por cuestiones que no los van a ayudar espiritualmente.
tales como, ¿quiénes han de qué? ¿Quiénes han de componer los 144,000? ¿Está entendiendo? ¿En qué no debemos de entrar en controversia? Por saber quiénes van a componer los 144,000. Por eso dice ella abajo, fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean, ¿qué? Elegidos de Dios. O sea, los sellados. ¿Me explico? Está diciendo, hermanos, en esta referencia, o la mensajera del Señor, aquí ella no está diciendo que no se estudie el tema de los 144,000, sino que no debemos decir quiénes han de componer los 144,000. ¿Por qué dice ella? Porque en poco tiempo lo sabrán. ¿Quiénes son ellos? Ahora, hermanos, este tema debe de ser muy importante. Para muchos no es importante, pero este tema, hermanos, debe ser tan importante, hermanos, por lo cual la mensajera del Señor, hermanos, nos dice ahí en el comentario bíblico, el tomo 7A, la página 981, dice esto, hermanos. Escuchen lo que dice. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Review and Herald, septiembre 3 de 1905. ¿Qué dice ella? Esfuércense con todo el poder que Dios les ha dado para estar entre los 144,000. Ahora, hermanos, ¿usted cree que si no fuera importante estudiar este tema de los 144,000, por qué la mensajera del Señor nos aconseja que nos esforcemos por ser parte de los 144,000? Yo les pregunto, ¿usted puede esforzarse para ser parte de algo que no entendemos o que no conocemos? Claro que no, hermanos. Además, hermanos, acuérdese que la primera visión que la mensajera del Señor tuvo fue acerca de los 144,000. Usted puede estudiarlo ahí en Apocalipsis, en Primeros Escritos, página 14 y la 15. Ahora, hermanos, para comenzar ahora sí nuestro estudio. ¿Entendimos hasta acá? ¿Estamos entendiendo? Ahora, para comenzar nuestro estudio, ahora sí, abramos las Biblias. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 4. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 4. Lo tenemos, hermanos. Dice así: después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Verso 2. Entonces vi otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles. ¿Hasta qué? Hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El verso 4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Ahora, hermanos, en esta profecía que estamos leyendo, observamos, hermanos, como punto número uno, que hay 4 ¿qué? Que hay 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos, ¿sí o no?
En el verso 2 vemos a un ángel que sube ¿de dónde? Que sale del sol con el sello del Dios vivo, diciendo a los 4 ángeles que se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, que no hicieran daño hasta ¿qué? Hasta que los 144,000 fueran ¿qué? Sellados. Ahora, hermanos, este ángel confirma que los siervos de Dios, los 144,000, son sellados antes que soplen ¿qué? Los vientos. ¿Estamos entendiendo? Ahora, hermanos, hay varias preguntas entonces, hermanos, que debemos de contestar. ¿Sí? Hay varias preguntas que debemos de contestar. Número 1. ¿Cuándo serán sellados los 144,000? Pregunta número 2. ¿De dónde han de ser sellados? ¿De la iglesia o del mundo? ¿Es el número de los 144,000 literal o simbólico? ¿Cómo serán sellados los 144,000? ¿Qué representa el sello de Dios? ¿Qué pasará con aquellos que no son sellados, que no sean parte de los 144,000? Todas esas preguntas vamos a contestarlas a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía. Porque es un tema muy importante, hermanos. Es un tema que como pueblo de Dios debemos de entenderlo muy bien. Vayamos a la primera pregunta entonces. ¿Cuándo serán sellados los 144,000? O en otras palabras, ¿pasó ya el sellamiento o está en proceso actual o es en el futuro? Para encontrar la respuesta, primero tenemos que encontrar, hermanos, el significado de los 4 vientos simbólicos. Porque sin encontrar el significado de los 4 vientos simbólicos, no podemos contestar esta primera pregunta. Ahora, entonces, aquí viene la pregunta. ¿Qué representan los 4 vientos? Generalmente los vientos han sido interpretados como luchas, guerras entre las naciones. Vamos a la Biblia, Daniel capítulo 7, versículo 2 al 3. Y vamos a ver que generalmente, ¿verdad?, los vientos son representados como luchas, guerras entre las naciones. Daniel capítulo 7, versículos 2 al 3. Lo tenemos, hermanos. Amén. Daniel capítulo 7, versículo 2 al 3. La palabra del Señor dice, Daniel dijo, vi en mi visión de noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Y 4 grandes bestias diferentes una de la otra subían del mar. ¿Se da cuenta? Y escuche lo que dice la mensajera del Señor acerca de Daniel capítulo 7, versículo 2 y 3. Los grandes reinos que han gobernado al mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de ¿qué? De fieras, que surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Estamos entendiendo? Sigue diciendo la cita, hermanos. Daniel 7:2, en Apocalipsis 17, un ángel explicó que las aguas representan pueblos y naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15, los vientos simbolizan luchas. Los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Conflicto de los siglos, página 492. Ahora, generalmente eso es lo que simboliza los 4 vientos, guerras entre las naciones. Así es como cada reino ha ido ¿qué? Ganando poder. Pero en el contexto de Daniel 7, los vientos, como lo acabamos de ver, ¿qué simbolizan? Guerras entre las naciones. Ahora, hermanos,
Sin embargo, regresemos a Apocalipsis capítulo 7, hermanos. Sin embargo, en Apocalipsis 7, los vientos deben representar algo más, hermanos. Tienen que representar algo que está en contra del pueblo de Dios y no guerras y conflictos entre las naciones. ¿Por qué no, hermanos? Porque aunque los ángeles ahora mismo están deteniendo los vientos, ¿sí? Los están deteniendo. Vemos guerras en muchos lugares, ¿sí o no? Rumores de guerra, nación contra nación. Además, estos vientos, hermanos, déjeme decirle, afectarán especialmente al pueblo de Dios, ya que están siendo detenidos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el pueblo de Dios, los 144,000 sean sellados. ¿Entendemos? Entonces, hermanos, ¿qué pueden representar los vientos? ¿Qué pueden representar los vientos? ¿Qué conflicto o angustia política y religiosa está por venir? Exacto. La ley dominical. Pero para encontrar nuestra respuesta, hermanos, vamos al espíritu de profecía. Escuche lo que dice la mensajera del Señor. Se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. ¿Hablando de qué? De la ley dominical. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Y nosotros vemos cómo el papado actualmente anda urgiendo al mundo entero para promulgar esa ley. Por eso hoy el papado, mis queridos hermanos, de la manera que ha ganado terreno, es aliándose con todas las religiones. Y desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente y me duele en mi corazón, mis queridos hermanos, que el profeso pueblo de Dios esté también embutido con la bestia, firmando pactos con la bestia. Pero escuche lo que dice. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Hace poco nos vimos cerca de que esto sucediese en California. En aquel tiempo, cuando la hermana lo escribió, ahora escuche, pero resultó que ser un simulacro del soplo de los cuatro, ¿qué? De los cuatro vientos, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Llevamos el hilo del asunto. Dice, por lo pronto, estos son detenidos por los cuatro ángeles. Hablando de Apocalipsis capítulo 7, hermanos. No estamos del todo listos todavía. ¿Qué dice la mensajera del Señor? Gracias. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Ya está listo? No, mis queridos hermanos. Pero ¿saben por qué el pueblo de Dios no está listo? ¿Saben por qué? Porque no estudia la palabra del Señor. No está listo, mi querido hermano, porque le gusta vivir más en el mundo que vivir espiritualmente. El pueblo de Dios, mis queridos hermanos, no se encuentra listo porque prefiere la mundanalidad que vivir en santidad con su Dios. No estamos del todo listos todavía, aunque queda una obra por hacer. Y luego los ángeles recibirán la orden de soltar los cuatro vientos para que soplen sobre la tierra. Y sigue diciendo, para los hijos de Dios, ese será un momento decisivo, un tiempo de angustia. ¿Para quiénes? Para los hijos de Dios, para los verdaderos, para los fieles. Pero para los que pretenden ser pueblo de Dios, para esos que son infieles, mis queridos hermanos, y que son parte del pueblo de Dios, lastimosamente, mis queridos,
no va a ser un tiempo decisivo para ellos. Por eso dice, hermanos, para los hijos de Dios ese será un momento decisivo. ¿Un tiempo de qué? Un tiempo de angustia, tal cual nunca lo hubo desde que hubo nación sobre la tierra. Ahora es la oportunidad de ¿qué? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida? ¿Será que si hoy, mi querido hermano, el ángel de Jehová pasara por tu hogar? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo están nuestros hijos, mis hermanos? Aunque muchos anden fuera, pero mis queridos, necesitamos orar por ellos. Pero tu hogar, ¿cómo está? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos actualmente? Hay mucha obra, mis queridos, que tenemos que hacer. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Somos ejemplo para muchos? ¿O somos vergüenza y vituperio? Y eso está escrito en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 142. En esta cita, hermanos, que acabamos de leer, vemos que los vientos, ¿qué simbolizan? El tiempo de angustia, cual nunca fue. El decreto de la marca de la bestia. Lo estamos viendo, hermanos. La ley dominical, hermanos. El tiempo cuando se impondrá la observancia de un día de reposo falso. Sí, hermanos. Los vientos representan un conflicto mundial, religioso y político. En este contexto de Apocalipsis capítulo 7. ¿Estamos listos para lo que viene? Nos estamos preparando, hermanos, para salir de las grandes ciudades. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 13, del 15 al 17, dice, ¿se le permitió qué? Infundir aliento ¿a quién? A la imagen de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? ¿Quién es la primera bestia? El papado, mis queridos hermanos. Para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Entonces va a un decreto de muerte para todo aquel que no adore ¿a quién? A la bestia. ¿Estamos listos para ese decreto? Como pueblo de Dios, hermanos, deberíamos de estarnos preparando, ayunando, gimiendo, clamando. No andar perdiendo el tiempo, mis queridos hermanos, en cuestiones mundanales. Hoy es cuando deberíamos de serle más fiel a nuestro Dios. El tiempo se está acabando, el sellamiento está pasando. Verso 16, escuche lo que dice. Y ordenaba ¿qué? Que a todos, pequeños, ¿cómo estás instruyendo a tus hijos? ¿Cómo están tus hijos? El decreto de muerte no solo va a abarcar a los grandes, sino también a los pequeños. Escuche, y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Te das cuenta por qué este tema es muy importante? Muchos deciden no estudiarlo. ¿Te das cuenta por qué el Señor quiere que evitemos todo esto? El Señor quiere nuestra salvación, quiere la salvación de tu hogar, quiere la salvación de tus hijos. Por lo tanto, hermanos, los vientos representan un movimiento religioso, político, internacional que hará que todas las personas adoren a la imagen de la bestia.
Y hermanos, este es el evento que el Señor en su misericordia está deteniendo hasta que los siervos, los 144,000, sean sellados. ¿Entendemos? Ahora, hermanos, regresando entonces a nuestra pregunta, ya vimos qué simbolizan los vientos en el contexto de Apocalipsis capítulo 7. Ahora regresemos a la pregunta: ¿cuándo serán sellados los 144,000? Puesto que la marca de la bestia está por establecerse, ¿verdad? Todos lo sabemos. La marca de la bestia está pronto por establecerse. Obviamente el sellamiento debe estar llevándose a cabo hoy en día, mis queridos. Sí, mis queridos hermanos, Dios está sellando a los 144,000 en estos días para que estén listos antes del decreto de la marca de la bestia, antes del tiempo de angustia. Por eso debemos de estarnos preparando hoy, mis queridos, para cuando la ley dominical sea promulgada, ya no va a haber tiempo de preparación, pueblo de Dios. Hoy es el día de la preparación. Hoy que todavía esos vientos, hoy que todavía la ley dominical no se ha establecido, debemos nosotros, hermanos, estar preparándonos. Y también esto, hermanos, nos muestra que la única razón porque los vientos no han soplado, ¿se acuerdan qué decía la cita? Es porque no estamos listos. Dios en su misericordia, por eso, ha ordenado que todavía esos vientos estén ¿cómo? Detenidos. ¿Qué pasaría si en este momento esos vientos Dios diera la orden y dijera: ok, ¿a dónde estarías tú? ¿A dónde estaría yo? ¿A dónde? La mensajera del Señor, escuche lo que dice: vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban ¿qué? En vías de realizarla. Pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y que iban a hacer los 4 ángeles. Sigue diciendo. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra. Que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener ¿qué? Los 4 vientos. Y que estaban ya a punto de soltarlos. ¿Que ya estaban a qué? Hermano, la ley dominical ya viene. La marca de la bestia, mi querido hermano, ya va a ser, ya en cualquier momento puede ser implantada. Pero mientras aflojaban las manos y cuando los 4 vientos iban a soplar, todo eso que usted escucha, hermanos, de la ley dominical, y que el Papa tiene su encíclica, el Laudato Si, y que andan con ese famoso calentamiento global, que es pura mentira, hermanos. ¿Qué calentamiento global? Todo es un disfraz, es una cortina de humo para implantar la marca de la bestia, la ley dominical. Los ángeles ya están soltando ¿qué? Están soltando, están aflojando sus manos. Y escuche, y cuando los 4 vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar. Es que Dios tiene misericordia sobre su pueblo, hermanos. Por eso nos está dando un tiempo más de misericordia. A ver si nos animamos a prepararnos para ese tiempo de angustia. Y alzando las manos hacia su Padre, intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. ¿Se da cuenta, hermanos? En consecuencia, se le mandó a otro ángel. Aquí aparece este ángel que subió rápido como un rayo,
Ahí en Apocalipsis 7, en consecuencia se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 que retuvieran ¿qué? Los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello de Dios. Amén. Hermanos, ya por Dios, por el Padre, ya los vientos hubieran sido sueltos y esto ya se hubiera acabado. Pero Jesús, el que derramó la sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí, en su amor y en su misericordia, se presentó ante el Padre y le dijo: Padre, todavía no. No están listos. Míralos, todavía todos mundanos, su corazón dividido, todavía no hacen un pacto conmigo. Dios ama a su pueblo, queridos. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero pueblo de Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás preparando? Y eso está en Primeros Escritos, hermanos, página 38. Así que, hermanos, así queda contestada la pregunta: ¿cuándo serán sellados los 144,000? Tienen que ser sellados antes del decreto de la marca de la bestia, antes del tiempo de angustia. Cuando la marca de la bestia y el tiempo de angustia comiencen, ya no va a haber tiempo para decir: ahora sí me preparo. Era verdad lo que aquellos locos decían. No, el tiempo de preparación es hoy, mis queridos hermanos. La siguiente pregunta entonces, hermanos, y muy importante: ¿de dónde han de ser sellados los 144,000? ¿Son sellados del pueblo de Dios o de todas las iglesias? Para encontrar la respuesta, hermanos, vamos a la Biblia. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. ¿De dónde son sellados los 144,000? ¿Del pueblo de Dios o de todas las iglesias? ¿Lo tenemos? Dice así: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Aquí se nos dice, hermanos, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, que son sellados ¿de dónde? De las 12 tribus de Israel. Ahora la pregunta es esta: ¿a cuál Israel se refiere, hermanos? ¿A cuál Israel se refiere? No puede representar, déjeme decirle, primeramente no puede representar al Israel antiguo, ni tampoco puede representar a los judíos que se identifican hoy, porque ellos rechazaron a Cristo. ¿Me explico? Ellos rechazaron a Cristo. Este versículo nos está hablando del Israel espiritual, mis queridos hermanos. El Israel moderno, el pueblo adventista del séptimo día. Además, mis queridos hermanos, esta profecía es para el tiempo del fin, porque recuerden que estamos hablando en el contexto de ¿qué? De la marca de la bestia, y ese es un evento que se efectuará muy pronto en nuestros días. ¿Me explico? Ahora, hermanos, veamos lo que dice la mensajera del Señor acerca de esto. Para obtener y conservar la pureza, ¿quiénes? Los adventistas del séptimo día deben tener el Espíritu Santo. ¿A dónde? En sus corazones. ¿Y a dónde más? ¿Está el Espíritu Santo en tu hogar? Debería, ¿sí o no? Ahí debería morar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. En el hogar, primeramente en nuestro corazón, y en nuestro hogar, en nuestros hijos. Y escuchen, mis queridos hermanos, el Señor me ha mostrado que cuando, ¿quién? Cuando el Israel, ¿de cuándo? De hoy. Que cuando el pueblo adventista se humille delante de Él y quite ¿qué? Toda la inmundicia del templo de su alma. ¿Cuándo vamos a quitar toda la inmundicia del templo de nuestra alma, mis queridos? ¿Cuándo vamos a dejar, mis queridos hermanos,
la mundanalidad? ¿Cuándo realmente le vamos a enseñar a nuestros hijos a amar al Señor Jesucristo con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza? Oh, mis queridos hermanos, sigue diciendo la cita. Dios, cuando hagamos eso, cuando saquemos toda la inmundicia que haya en nosotros, escuche lo que Dios hará. Dios escuchará sus oraciones en favor de los enfermos y dará eficacia a los remedios empleados contra la enfermedad. Por eso es que Dios a veces, hermano, no efectúa ningún milagro en medio de nosotros. Y así usted tome y sea vegetariano al 100%. Porque ¿de qué le sirve ser vegetariano? Llevar la reforma pro salud al pie de la letra, pero si es mundano, se viste como el mundo, come como el mundo. Dios no puede efectuar ningún milagro en su pueblo. Cuando el agente humano haga con fe cuanto pueda para combatir la enfermedad por los sencillos métodos de tratamiento que Dios indicó, el Señor bendecirá ¿qué? Hasta entonces. Pero para que Dios pueda efectuar un milagro a través de los métodos que Él nos ha enseñado, debemos decirle al mundo no. Debemos de tener el Espíritu Santo ¿a dónde? En nuestro corazón y en nuestro hogar. Oh, mis queridos hermanos, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 364. Aquí se nos dice, en la cita que hemos leído, claramente que el Israel moderno representa ¿a quién? Al pueblo adventista del séptimo día. A los fieles, no a los infieles, no a los mundanos que hay en el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios está revuelto. Pero solo a los fieles. Los 144,000, mis queridos, han de ser sellados del pueblo adventista del séptimo día. La mensajera del Señor, escuche lo que dice. Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, por aquel Israel, el que rechazó a Cristo, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. ¿Sí? El Israel espiritual, mis queridos hermanos. Y sigue diciendo la cita. Nunca ha carecido el Señor en esta tierra de representantes fieles que consideran como suyo los intereses de Él. Estos testigos de Dios se encuentran ¿a dónde? Entre el Israel espiritual. Amén. Amén. Y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la antigüedad. Profetas y Reyes, página 526. ¿Entendemos? Entonces, ¿quiénes son el Israel espiritual de hoy en día? El pueblo de Dios. El pueblo adventista, mis queridos hermanos. Ahora entonces vamos a la otra pregunta. ¿Qué cualidades tienen los 144,000? ¿Qué cualidades deberían de poseer o tienen que poseer los 144,000? Vamos a la Biblia, hermanos, para ver esas cualidades. Allí mismo, hermanos, vamos a Apocalipsis 14, versículos del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Apocalipsis capítulo 14, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Miré y vi al Cordero de pie sobre el monte, ¿qué? Sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de sus padres escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el estampido de un gran trueno. Sin embargo, era el sonido de arpistas que tañían sus arpas. Cantaban, ¿qué dice? Un cántico nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y ante los ancianos. Y ninguno podía aprender ese canto, sino ¿quiénes? Los 144,000.
que fueron redimidos de entre los de la tierra. Verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Verso 5. ¿Qué más dice? Y en sus bocas no se halló ¿qué? Engaño, porque son sin manchas. Aquí vemos, hermanos, punto número 1. Cualidad número 1. Tienen el nombre de Dios, ¿a dónde? En sus frentes. Ahí, hermanos, en Hechos de los Apóstoles, la página 472 y la página 473, dice que habían consagrado sus mentes a Dios. ¿Está consagrada tu mente a Dios? ¿O vives pensando allá, divagando tu mente en las cosas del mundo? Porque si queremos ser parte de los 144,000, tenemos que tener estas cualidades, hermanos. Escuche, tienen el nombre de Dios en sus frentes. Dice ahí la mensajera del Señor en Hechos de los Apóstoles, la página 472 y la página 473. Apúntela para que la lea en su casa. Habían consagrado sus mentes a Dios, le habían servido con la inteligencia y con el corazón. ¿Se da cuenta? Hechos de los Apóstoles, página 472 y 473. Cualidad número 2. Cantan un cántico que nadie más puede aprender. Conflicto de los siglos, página 706, 707. Dice que es un cántico de liberación. Es el cántico de su experiencia. Porque los 144,000, como hemos venido estudiando, van a pasar ¿por dónde? Por el tiempo de angustia. Por eso va a ser un cántico de su experiencia, el cántico de liberación, mis queridos hermanos. Cualidad número 3, dice que son redimidos de entre de los de la tierra. Y allí mismo en el conflicto de los siglos, la página 706 y la 707, dice que son trasladados de la tierra de entre los vivos. O sea, hermanos, no mueren. No mueren. Cualidad número 4, son vírgenes. Palabras de vida del Gran Maestro, página 336, dice que se les llama vírgenes porque profesan una fe pura. O sea, mis queridos hermanos, creen la verdad, a la ley y al testimonio. Cualidad número 5, siguen al Cordero por donde quiera que va. Hechos de los Apóstoles, página 472, dice, todo el que siga al Cordero en el cielo, primeramente tiene que seguirlo aquí en la tierra. ¿Sigues al Cordero donde quiera que va? ¿Lo estás siguiendo? Oh, mis queridos hermanos. También leímos que son primicias. Cualidad número 6, que son primicias. Y ahí mismo en el conflicto de los siglos, la página 707 y la página 450, dice, y son primicias de los vivos, pues estos no mueren. En sus bocas no fue hallado engaño, dice la cualidad número 7. Predicaron solamente la verdad, como dice Isaías, capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. Cualidad número 8, son sin mancha delante del trono. Y por eso, mis queridos hermanos, la mensajera del Señor dice, los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Pero para eso tiene que haber una preparación desde hoy. Para eso, mis queridos hermanos, debemos dejar de estar pensando en las cosas del mundo y pensar más en las cosas de arriba. Mis queridos hermanos, ahora, hermanos, la pregunta a contestar es esta. ¿Son los 144,000 literales o simbólicos? Primeramente,
debemos considerar que literal significa que son 144,000 exactos. Ni uno más y ni uno menos. Y simbólico, que pueden ser más de 144,000 o pueden ser menos. ¿Sí o no? Claro que sí. Veamos ahora, hermanos, por lo menos 4 razones para creer que el número 144,000 es literal. Apocalipsis 7:4. Vamos a Apocalipsis 7:4. Apocalipsis 7:4. ¿Lo tenemos? Y oí el número de los sellados, ¿qué dice? 144,000 sellados. ¿Cuántos menciona ahí Apocalipsis 7:4? 144,000 sellados, o sea, es un número exacto. Aquí, hermano, Juan claramente escuchó que el número de los sellados eran ¿cuántos? 144,000. Además, él menciona que eran 12,000 de cada tribu, lo cual nos da un total de 144,000. Ahora, hermanos, consideremos también como punto número 2, Apocalipsis 7, el versículo 9. Ahí mismo. Dice así: después de esto miré, y aquí que una gran multitud, dice, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas, ¿qué? En sus manos. Aquí se nos dice, hermanos, que después que Juan escuchó el número de los sellados, los 144,000, miró que una gran multitud, una compañía que nadie podía contar. Por lo tanto, hermanos, Juan hace una distinción entre una compañía que se puede contar y en una compañía que no se podía contar. Esto comprueba, hermanos, claramente que los 144,000 son literales. También tenemos que considerar, hermanos, que cada vez que la Biblia menciona una compañía de personas, siempre es literal. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 15. Hechos capítulo 1, versículo 15. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban allá en el aposento alto? Cuando fue lo del Pentecostés. ¿Cuántos eran? Dice ahí la palabra del Señor, eran como 120 en número. ¿Se da cuenta? Una cantidad de personas como exactas. Lucas capítulo 22, el versículo 3, hermanos, hablando de Judas, dice así: Judas, el cual era uno del número de los 12. ¿Se da cuenta? Lucas 22:3. Entonces, hermanos, un grupo de personas exactos. Además, hermanos, Juan también vio a los 144,000 como lo describe en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 1? Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Estamos entendiendo? Ahora, hermanos, vamos a ver lo que dice la mensajera del Señor. Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no la hallé por ningún lado. Y entonces una voz me dijo: vuelve a mirar un poco más arriba.
Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista, dice, andaba por ese sendero, en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, dice ella, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Primeros Escritos, página 14. Sigamos leyendo, hermanos, para entender esto. La mensajera del Señor sigue diciendo: delante de ellos, ¿quién iba? Jesús, guiándolos hacia la ciudad, y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron, dice algunos, en cansarse, diciendo que la ciudad estaba muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. ¿Se da cuenta? Sigamos leyendo. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Los alentaba, y eso es lo mismo que Jesús está haciendo hoy en día. Te está alentando, te dice: no te canses, un poquito más, espérate. Y luego dice: levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban: aleluya. Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos. Y así hay muchos hoy en día del pueblo adventista, hermanos. Niegan la verdad como está escrita, a la ley y al testimonio. Y así creen ellos que van a ser salvos. Así ellos creen que tienen la luz verdadera, diciendo que no era Dios que nos había guiado hasta ahí. Qué triste, ¿no? Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas. Y esta es la gran realidad de muchos en el pueblo adventista del séptimo día. Han rechazado la luz del cielo. Han rechazado la verdad como está escrita, a la ley y al testimonio. Y por eso Dios los ha dejado en tinieblas. Y escuche, de modo que tropezaron, y perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero abajo en el mundo sombrío y perverso. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció ¿qué? Hermanos, esto es lo más lindo que hay. ¿Qué anunció Dios? El día y la hora de la venida de Jesús. Pero ¿quiénes van a ser los únicos que van a saber eso? Escuche, los 144,000 santos vivientes en número reconocieron y entendieron ¿qué? La voz. Mis queridos hermanos, no rechacemos la luz enviada del cielo. Y eso está en Primeros Escritos, la página 15. La frase aquí, hermanos, que acabamos de leer, en número, fue omitida en Primeros Escritos en el libro en español. Ahí usted no la va a encontrar, pero sí se encuentra en el original inglés. Ahora, hermanos, tenemos que avanzar, hermanos. Ahora vamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Entendimos que los 144,000 son literales? No son simbólicos, son literales. Entonces vamos a la otra pregunta. ¿Cómo serán sellados los 144,000? Yo les invito, hermanos, que todo aquel que tenga el libro Testimonios para los Ministros pueda leer la página 444, estúdielo. Que por cuestiones de tiempo, hermanos, tenemos que avanzar un poquito. Pero, hermanos, vamos a leer un poco acerca de ese párrafo, y dice así: este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró ¿a quién? A Ezequiel. Así es que ya vaya buscando, hermanos, el libro de Ezequiel para que lo tenga listo, porque tenemos que analizar algunas cosas del libro de Ezequiel. ¿Qué dice, hermanos?
Dice, este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan, dice, también fue testigo de esta notable revelación. Qué interesante, hermanos. Esta declaración que acabamos de leer, hermanos, nos dice que este sellamiento de los 144,000 es el mismo que se le mostró ¿a quién? A Ezequiel, hermanos. Ahora usted se da cuenta porque es importante estudiarlo, comprenderlo. Porque si realmente, mis queridos hermanos, queremos ser parte de los 144,000, tenemos que tener esas características. Tenemos que gemir y clamar por las abominaciones que se cometen en el pueblo de Dios. Pero ahorita vamos a ver más eso más adelante, hermanos. El único capítulo en dicho libro, o sea, en el de Ezequiel, que describe este acontecimiento, el sellamiento de los 144,000, es el capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, hermanos. Pero antes de examinarlo, examinemos otra referencia del espíritu de profecía para reforzar lo que estamos diciendo, hermanos. Pero abra su Biblia en Ezequiel capítulo 9 y téngalo abierto que vamos a analizarlo. Dice la mensajera del Señor, el verdadero pueblo de Dios, ¿quién? El verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, que dice, verá siempre al pecado en su verdadero carácter, ¿qué? Pecaminoso. O sea que al pecado se le va a llamar, ¿cómo? Por su nombre. Pecado es pecado. Sigue diciendo la cita. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Y muchos tal vez a veces por eso nos dan la vuelta, ¿verdad? Porque Dios ha puesto en nosotros, hermanos, denunciar el pecado abierto en el pueblo de Dios. Por eso a muchos, ¿verdad?, nos llaman extremistas, nos llaman locos, nos llaman fanáticos, ¿verdad? Pero ¿qué importa? La gloria y la honra sea para Dios, hermanos. Lo estudiamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Sigue diciendo la cita, hermanos. Especialmente ¿cuándo? En la obra final que se hace en favor de la iglesia, o sea, del pueblo de Dios. ¿Sí? En el tiempo, ¿cuál? En el tiempo del sellamiento, ¿de quiénes? De los 144,000. Y el tiempo del sellamiento es hoy. Ya se están sellando a los 144,000, hermanos, que han, dice, de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. Y ahorita vamos a analizarlo, hermanos, porque estamos viendo la conexión que hay entre Apocalipsis 7, Ezequiel 9 y lo que la mensajera del Señor está diciendo. Entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado, ¿qué dice? Un tintero. Y díjole Jehová, ¿pasa por qué? Pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal, ¿a dónde? En la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos. ¿A quiénes son los únicos que se les va a poner el sello en la frente? A los que claman y a los que gimen por todas las abominaciones que se hacen en medio del pueblo. Pero sigamos leyendo, hermanos. ¿Quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? ¿Quiénes lo siguen? ¿Quiénes se atreven, mis queridos hermanos, a denunciar los pecados en el pueblo de Dios? ¿Quiénes se atreven, mis queridos hermanos,
a llamarle al pecado por su nombre, son muy contados, hermanos. Y a los que nos atrevemos a denunciar la apostasía, a los que nos atrevemos a llamarle al pueblo de Dios a un verdadero reavivamiento y una reforma, nos tienen, hermanos, como disidentes. Los disidentes son ellos, por no apegarse a la ley y al testimonio, a la luz enviada del cielo. Son los que excusan virtualmente los hierros de entre el profeso pueblo de Dios y quienes murmuran en su corazón, si no abiertamente, contra los que quisieran reprender el pecado. Son aquellos que se les oponen y simpatizan con los que contemporizan el mal. No, dice, en verdad, a menos que se arrepientan y dejen la obra, ¿qué? Hermanos, es que es una obra satánica. El diablo los dirige a oponerse con aquellos mensajeros que le están dando el sonido certero a la trompeta. Por eso dice, a menos que se arrepientan y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y de dar la mano a los pecadores de Sión, ¿verdad? Y en esto hay muchos pastores, muchos dirigentes de iglesia. No te preocupes. Siempre andan solapando el pecado, hermanos, abierto en las iglesias. Nunca, ¿qué dice? Recibirán el sello de la aprobación de Dios. Caerán, dice, en la destrucción general de los impíos. Allí va a estar el pago de todos aquellos que en vez de estar de parte de los siervos que reprenden el pecado, ahí está el pago de ellos. Dice que van a caer ¿a qué? A destrucción general. ¿Con quiénes? Con los impíos, representada por la obra de los hombres que llevan armas. Nótese esto con cuidado, sigue diciendo. Los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen, ¿a dónde? En la iglesia. ¿Se da cuenta, hermanos? Su amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal, y tiene una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado, que se los representa como agonizando, suspirando y llorando. Y luego, ¿qué dice? Léase el capítulo 9 ¿de quién? De Ezequiel. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 335 a la 336. Entonces aquí notamos que la mensajera del Señor nos insta a estudiar ¿qué? El capítulo 9 de Ezequiel. Así es que vamos y analicémoslo para comprender y entender lo del sellamiento. Así es que vamos a Ezequiel capítulo 9, versículos del 1 al 11. Ezequiel capítulo 9, versículos 1 al 11. ¿Lo tenemos? Dice así: entonces clamó en mis oídos a gran voz y dijo: los verdugos de la ciudad han llegado, cada uno con su instrumento destructor en su mano. Y vi 6 hombres que venían por la puerta superior del norte, cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino que traía en su cintura una cartera de escribano. Al entrar, se pararon junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín donde había estado y se trasladó al umbral del templo. El Señor llamó al varón vestido de lino que tenía la cartera de escribano y le dijo: pasa ¿por dónde? Pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella,
Y a los otros oí que les dijo: pasad por la ciudad en pos de él y matad sin lástima y sin compasión. Matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero no toquéis a ninguno que tenga ¿qué? La señal. Y empezad ¿desde dónde? Desde mi santuario. Empezaron pues desde los ancianos que estaban en el templo. Y les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, ir. Así salieron a matar ¿a dónde? En la ciudad. Ay, hermanos, ¿por quiénes va a comenzar la matanza? Por los pastores, por los ancianos, por todos esos que no le quieren llamar al pecado por su nombre, a los que solapan, mis queridos hermanos, el pecado que hay en medio del pueblo de Dios. Verso 8. Cuando estaban matando, yo quedé solo, me postré sobre mi rostro y clamé: Señor eterno, ¿destruirás a todo el resto de Israel derramando tu ira sobre Jerusalén? Y me respondió: la maldad de Israel y de Judá es que sobremanera grande. El país está lleno de crímenes y la ciudad llena de perversidad, porque han dicho: el Eterno abandonó el país y no ve. Así no los miraré con lástima ni los perdonaré. Volveré el camino de ellos sobre su cabeza. En ese momento el hombre vestido de lino que tenía la cartera en su cintura respondió: ejecuté lo que me mandaste. Aquí, hermanos, en Ezequiel 9 vemos, número 1, 6 varones o ángeles que han venido ¿de dónde? Del cielo. Del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Si usted quiere saber cuál es esa puerta, lea Isaías capítulo 14, versículo 13 y el Salmo 48 del 1 al 2. Ahora, hermanos, punto número 2, vemos que un ángel es el que pone ¿qué? El sello, la señal en la frente. Punto número 3, Dios manda a este ángel que selle solamente ¿a quiénes? A los que gimen y a los que claman por las abominaciones que se hacen en Jerusalén, o sea, en el pueblo de Dios. Luego, punto número 4, Dios manda a los otros 5 ángeles en pos de él, ¿para qué, hermanos? Para matar a todos los que no tienen el sello, ya sea viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Punto número 5, Dios le dice que comiencen la matanza, ¿por dónde? Por el pueblo de Dios, o sea, por su santuario. Por eso dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, que dice: porque es necesario que el juicio empiece ¿por dónde? ¿Se da cuenta? Con los varones ancianos, los dirigentes u hombres prominentes. Hermanos, Dios no va a tener misericordia, ni va a perdonar a causa de la actitud general de los ministros, igual que la de los miembros. Por eso llama Dios a que su pueblo se arrepienta. Algunos, hermanos, creen que Ezequiel 9 son las 7 postreras plagas, pero esto, hermanos, no puede ser, porque en Ezequiel 9, ¿cuántos ángeles hay? 6. 1 sella y 5 matan con armas destructoras. ¿A dónde? En Jerusalén, o sea, en el pueblo de Dios. Sin embargo, en las 7 postreras plagas hay 7 ángeles con copas y las plagas caen sobre Babilonia. Esta matanza de Ezequiel 9 es literal, hermanos, no es simbólica. Igual como la Pascua de Éxodo capítulo 12. No hay tal cosa como una matanza simbólica, hermanos, como algunos lo dicen o lo quieren creer. Y se los voy a probar, hermanos, lo que dice la mensajera del Señor. Escuche. ¿Qué dice? Estudien el capítulo 9 ¿de quién? De Ezequiel. Estas palabras se van a cumplir ¿cómo? Literalmente. ¿Se da cuenta? Sin embargo, el tiempo está pasando y el pueblo está ¿cómo? Así está el pueblo de Dios, hermanos.
Ezequiel 9, dice la mensajera del Señor, se va a cumplir literalmente. Y el pueblo de Dios no le importa, no le interesa. Y por eso nos está preparando para este tiempo. El tiempo del sellamiento está pasando, mis queridos hermanos. Y el pueblo de Dios está dormido. Rehúsan humillar sus almas y ser convertidos. No por mucho tiempo, ¿qué dice? El Señor va a tolerar a su pueblo. Ezequiel 9 se va a cumplir al pie de la letra, hermanos. Sigue diciendo, a quienes les han sido reveladas grandes e importantes verdades, pero que han rehusado traer estas verdades dentro de su experiencia individual. El tiempo es corto. Hermanos, si usted cree la verdad, si usted cree, mis queridos hermanos, que realmente somos el pueblo verdadero de Dios, el pueblo adventista, el séptimo, viva como un verdadero adventista. Hágase diferenciar entre un mundano. Pero lastimosamente hoy en día, mis queridos hermanos, mundano y adventista parecen iguales. Tenemos que ser un pueblo diferente, un pueblo peculiar. Un pueblo, mis queridos hermanos, que donde quiera que andemos podamos representar fielmente a nuestro Jesús. Sigue diciendo la cita, Dios está llamando. ¿Escucharán su voz? ¿Recibirán su mensaje? ¿Serán convertidos antes que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto, cada caso será decidido para la eternidad. Manuscritos publicados, tomo 1, página 260. ¿Escucharás el mensaje de Dios? ¿Escucharás la voz de Dios llamando a tu corazón? ¿O seguirás igual, dormido? Vamos a otra referencia, que nos va a dar luz o más luz acerca de Ezequiel 9, hermanos. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir ¿qué? Los golpes de la ira de Dios. ¿Quién es la primera en sentir los golpes de la ira de Dios? La iglesia, su pueblo. ¿Quiénes? Los ancianos. Aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Y por eso el pueblo de Dios está como está, mis queridos hermanos, celebrando fiestas paganas. Por eso, mis queridos hermanos, hoy el pueblo de Dios vive su vida a su antojo. Por eso el pueblo de Dios está dormido. Está moribundo, mis queridos hermanos. ¿Y cómo no va a estar moribundo, hermanos, si desde los púlpitos solo escucha paz y seguridad? No te preocupes, Dios te ama, claro, Dios nos ama, pero Dios quiere que nos arrepintamos. Dios quiere que sigamos el buen camino. Hermanos, hoy en el tiempo del sellamiento deberíamos de estar más de rodillas, ayunando más. Pero hoy el pueblo de Dios ni eso hace. Vamos a seguir leyendo. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar ¿qué? Milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen, el Señor no hará bien y ni hará mal. ¡Ay, el Señor es misericordioso! Agarran la gracia de Jesús, mis queridos hermanos, como un manto para cubrir todos sus pecados, todas sus chocuras. Alguien me dijo, cuando yo le comenté algo, alguien me dijo, ¡ay, sí! Pero Dios ya me perdonó. Y así somos nosotros. Y yo entiendo, yo sé que Dios perdona, hermanos. Pero no agarremos a Dios como un juguete. En una de esas no vamos a tener la oportunidad de arrepentirnos. Dios no puede ser burlado.
es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así es el pensamiento de muchos. Ah, no, Dios es amor, Dios es misericordioso, Él es demasiado bueno para castigar a su pueblo. Y escuche, así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios su transgresión y a la casa de Jacob su pecado. Por eso hoy en día, aunque muchos se llaman verdad presente, mis queridos hermanos, no le están dando el sonido certero a la trompeta. ¿Saben por qué? Por esta misma razón. Lo que acabamos de leer. Pero sigamos leyendo, hermanos. ¿Cómo le llama a estos que no le dan el sonido certero a la trompeta? Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Y por culpa de estos perros mudos, mis queridos hermanos, por culpa de tanto pastor, por culpa de tanto anciano, por tanto predicador perro mudo que no le quiere dar el sonido certero a la trompeta, ¿qué va a pasar? Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecerán juntos. Es mejor que saques a tus hijos de esas iglesias donde solo les enseñan, mi querido hermano, puro entretenimiento. Congrégalos en tu hogar, afírmalos en la fe. Y hay muchos en verdad presente también, hermanos, que son perros mudos. No les gusta darle el sonido certero a la trompeta y ahí andan siempre buscándole la vuelta. Es triste, pero es la realidad, hermanos. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 65. Esta cita que acabamos de leer, hermanos, comprueba una vez más que esta matanza es literal, ¿sí o no? Y que también nos señala que la iglesia, o sea, el pueblo de Dios, es la primera en recibir, ¿qué? La ira de Dios. También nos dice que los líderes son los primeros en recibir este castigo. ¿Por qué? Porque fracasaron en su cometido de enseñar la verdad. Por eso dice, mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Porque esos líderes, puro entretenimiento, a eso le enseñan a su pueblo hoy en día. Les predican, hermanos, les predican pura paz y seguridad. Ahí a los niños, ahí los andan con tanto drama y que las mulitas y que los caballitos. Ya no estamos en ese tiempo, mis queridos hermanos. Es tiempo de enseñarle a nuestros hijos la verdad pura como es en Cristo Jesús. Muchos dicen, yo soy adventista de nacimiento. Bueno, más, hoy muchos dicen, yo soy adventista de cuna. Pero lamentablemente de la cuna nunca pasaron, mis queridos hermanos. Siempre se han quedado ahí con el Herbert, con la teterita. Y por eso cuando escuchan las grandes verdades que hay, se ofenden. Es muy extremista ese predicador, ese pastor. Pero si al pueblo realmente le predicaran la verdad, hermanos, como dicen allá en mi país, otro gallo le cantara. Entonces vemos que el pueblo es la primera ¿en qué? En sentir la ira de Dios. Que los líderes son los primeros en recibir este castigo porque han fracasado en su cometido de enseñar la verdad. En lugar de predicar la verdad pura, predican ¿cómo? Paz y seguridad. Y por eso, hermanos, son llamados perros mudos que no pueden ladrar. ¿Se da cuenta? Mis queridos hermanos, y yo siempre digo que para poder predicar la verdad presente, tal y como está escrita, hay que saber ladrar. Hay que saberle dar el sonido certero a la trompeta. Y cuando usted le da el sonido certero a la trompeta, el diablo sale corriendo, queridos. Así como muchos también. Sí. Hay muchos que vienen, nos visitan y dirán, ya no regresan. ¿Y por qué no? Es que ese pastor
Pero yo no puedo cambiar la palabra del Señor, hermanos. Si yo la cambio, dice que mi nombre sería quitado del libro de la vida. Yo no le puedo quitar y ni le puedo añadir. Yo no le puedo decir, todo está bien, cuando todo está mal. Mejor arrepiéntase, caiga de rodillas, caiga sobre la roca que es Cristo Jesús y va a obtener la vida eterna. Oh, mis queridos hermanos. Y obviamente, hermanos, está hablando del texto que se encuentra en Isaías 56:10. Y léanlo, hermanos. Miren, vamos a Isaías para que no digan que yo soy el que les está llamando a muchos predicador y pastor perro mudo. Yo no me lo estoy inventando, Isaías lo dice, hermanos. ¿Lo tiene? Vaya al capítulo 56, hermano. Isaías capítulo 56, hermano. Para que no vaya a decir, miren ese pastor cómo nos está diciendo. No, es Jehová el que te lo está diciendo, no yo. Vamos a ver versículos 10 y 11, ¿qué dice? Sus guardas son ¿qué? Son ciegos. ¿Todos qué? Ignorantes. ¿Qué más? Perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos, echados, amigos del dormir, hasta haraganes son, hermano. Son perros comilones, escuche, son perros comilones, insaciables, hermano, no se sacían con los que les pagan. Quieren más y quieren más. Y por eso están trasquilando a las ovejas del pueblo de Dios, hermanos. Grandes sueldos se le pagan a pastores solamente para que entretengan al pueblo. Mejor para esos payasos hubieran sido. ¿Entiende? Escuche. Son perros comilones, insaciables, pastores sin entendimiento. Todos ellos miran a sus propios ¿qué? Sus propios caminos, sus propios provechos, cada uno su propia ¿qué? Su propia ganancia. ¿Se da cuenta? Oh, mis queridos hermanos, por eso muchos no quieren ser pastores de sostén propio. Por eso muchos, aunque saben que las plagas les va a caer y que los juicios, la ira de Dios les va a caer, ellos prefieren quedarse ahí. ¿Saben por qué? Porque el sueldo está bonito. El sueldo está bonito. ¿Por qué creen que no quieren ser pastores de sostén propio? Porque los pastores de sostén propio, hermanos, tenemos que trabajar. No hay paga, hermanos. La obra del Señor se hace por amor, no se hace por interés. Hermanos, a mí muchas veces me han dicho, tú estás loco, tanto que manejas para allá, hermano, que por la gloria y honra de Dios, ya voy a ir 3 años. Ya me gasté 2 carros y ya me andaba matando la vez pasada. Sí, pues sí, con la familia. ¿Verdad? Pero para la gloria y honra de Dios, no para la alabanza mía, hermanos. Muchos líderes, hermanos, han fallado en amonestar al pueblo de Dios del peligro del juicio que está por venir, y por esa razón, hermanos, son llamados perros mudos que no saben ladrar. Es triste la realidad. Y ahí tenemos la cita, hermanos. Sus guardas son ciegos, todos ignorantes, perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos, echados, amigos del dormir. Son perros comilones, insaciables, pastores sin entendimiento. Todos ellos miran a sus propios caminos, cada uno su propia ganancia. Mis queridos hermanos, estamos viviendo en un tiempo muy difícil. ¿Cuántos lo creen así? Y como pueblo de Dios necesitamos la verdad pura, la verdad presente. Y es tiempo de tener un reavivamiento espiritual. Para eso necesitamos arrepentirnos de nuestros malos caminos. Para eso, mis queridos hermanos, necesitamos realmente aceptar la verdad como está escrita. También consideremos esto, hermanos. ¿Cómo podemos traer la salvación al mundo cuando la iglesia se encuentra en una triste condición? ¿Cómo usted le puede decir al mundo allá afuera, mira esto y esto, y cuando ellos vienen a visitar y nos miran peor que los mundanos, van a decir, no, pues eso está bueno? ¿Qué diferencia hay? Miren, se visten igual que yo, todos mundanos ahí.
Sí, miren, parecen egipcias, todas pintadotas, parecen payasos, hermano. Hermano, tenemos que dar un claro testimonio que realmente Cristo nos ha cambiado. Somos nuevas criaturas en Cristo. Deberíamos de serlo. Y si no, hay que hacer otro pacto con Dios, pero esta vez hágalo bien, porque el Señor no anda ahí juegue y juegue, no es de andar jugando a los pactos. Muy pronto, hermanos, comenzará este juicio en la casa de Dios. Y debemos orar para que podamos escapar, hermanos, de esos terribles juicios. Pero si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará ¿sobre quién? Sobre ellos. Y yo no quiero que el desagrado de Dios pese sobre mí, hermano. Y el pueblo de Dios será tenido en conjunto, escuche, por responsable de esos pecados. Así que si hay pecado en el pueblo de Dios y no se reprende, todo el pueblo, toda la iglesia, todo el grupito se vuelve ¿qué? Pecador. Y eso es lo que muchos no entienden, hermanos. En su trato con su pueblo, en lo pasado, el Señor reveló la necesidad de purificar la iglesia del mal. Un pecador puede difundir tinieblas y privarán de la luz de Dios a toda la congregación. ¿Sí o no? Siempre falta ahí uno que, ¿verdad? Y anda ahí hablando, no le crean, ese está loco. Y empiezan las tinieblas, hermano. Cuando el pueblo comprende que las tinieblas se asientan sobre él y no conoce las causas, debe buscar a Dios con gran humillación hasta que se hayan descubierto y desechado los males que agravian su espíritu. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 334. Leamos otra cita, hermanos. Ya casi vamos a ir terminando, no se me desesperen. Cuando Dios estaba a punto de destruir a los primogénitos de Egipto, ordenó a los israelitas que reunieran ¿a quiénes? A sus hijos de entre los egipcios y los recogieran en sus propias casas y que salpicaran los dinteles de las puertas con sangre para que el ángel destructor la viese y pasase por alto sus hogares. ¿Qué es lo que hay que hacer, hermanos, en este tiempo? ¿Está la sangre de Cristo en nuestros hogares? Pero hay veces muchos hogares dicen ser cristianos y se la pasan puro pleito y pleito y pleito. Eso no es un hogar cristiano. Sigue diciendo, hermanos, esta es una obra, mi obra y la obra de toda madre que cree la verdad. Madres, preocúpese por la educación espiritual de sus hijos. Escóndale esa tableta, ese televisor que solo sirve para hacerles nidos de Satanás en la cabeza. Enséñele a sus hijos a amar a Dios. Es la obra de toda ¿quién? De toda madre. Pero ¿qué pasa hoy en día, mis queridos hermanos? Da tristeza, hermanos, ver muchos hijos perdidos. Solo nos queda orar por ellos. El ángel habrá de poner una marca sobre la frente de todos los que se hayan separado ¿de dónde? Del pecado y de los pecadores. A veces hay necesidad, hermanos, de separarse, de no juntarse, de no mezclarse con los pecadores. Esto no quiere decir que no les va a dar el evangelio y no les va a hablar del arrepentimiento. Pero usted no puede andar participando de lo mismo que ellos participan. Y el ángel destructor les seguirá para destruir completamente tanto a viejos como a jóvenes. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 477. La manifestación completa, hermanos, del Espíritu Santo no se va a llevar a cabo hasta después que la Iglesia o el pueblo de Dios sea purificado. Y claro que sí, hermanos, Dios tendrá una iglesia pura,
un pueblo puro. Y eso es lo que el Señor está tratando de hacer con su pueblo hoy en día. Por eso la mensajera del Señor dice, estamos propensos a pensar que donde no hay fieles ministros, no puede haber verdaderos cristianos. Porque hay muchos que han puesto su confianza, su mirada en pastores, en ancianos. ¿Sí o no? Han puesto su confianza en los ministros. Cualquier cosa, ay, pastor, ¿por qué mejor no agarra su Biblia y estudie, escudriñe por usted mismo para conocer la verdad? Porque muchos de esos perros mudos, con tal de que el diezmo no le falte, ¿no? Pues le cuentan una de vaqueros. Claro que sí, mis queridos hermanos. Dios ha prometido que donde los pastores no son fieles, Él mismo se hará cargo ¿de quién? Del rebaño. Dios nunca hizo que el rebaño dependiera totalmente del instrumento humano. ¿Se da cuenta? Si un día yo no vengo, ¿qué pasa? ¿La iglesia tiene que cerrarse? No, hermanos. Claro que no. Un día Dios me manda para otro lado y se va a cerrar. Tampoco. Por eso estudie, prepárese, lea las escrituras, escudriña el espíritu de profecía. Y cuando usted lo haga con humildad y con sencillez de corazón, en oración y ayuno, Dios le va a dar el entendimiento que usted necesita. Pero nunca ha sido la voluntad de Dios que el rebaño dependa totalmente del instrumento humano. Pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. En el gran, ¿qué dice? En el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo, podremos medir más exactamente la fuerza de Israel. Y el zarandeo ya comenzó, hermanos. Ya estamos en el tiempo del zarandeo. Oh, mis queridos hermanos, ¿por qué cree que muchos han salido? Escuchan la verdad, el Señor los zarandea y ahí se mira si realmente profesa. ¿Y quiénes que no, hermanos? Profesan una gran fe que parece, ¿verdad?, que es una gran realidad, pero nomás escuchan la verdad, son los primeros que salen corriendo. En el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo, podremos medir más exactamente la fuerza de Israel. Las señales indican que el tiempo está cerca cuando el Señor revelará que tiene un aventador en su mano y limpiará con esmero su era. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 75. Veamos dos citas más, hermanos, para aclarar más este asunto. Ojalá que toda persona que profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. ¿Qué dice la mensajera del Señor? Que ojalá que los que profesan creer, hermanos, tibiamente el mensaje, se dieran cuenta de la obra de limpieza que está pronto por suceder. Estimados amigos, dice ella, no se engañen acerca de vuestra condición. No podéis engañar a Dios, dice el testigo fiel. Conozco ¿qué? Tus obras. El tercer ángel está conduciendo a un pueblo ¿qué? Paso a paso, cada vez más arriba, a cada paso será probado. Por predicar el mensaje de los tres ángeles, por predicar la verdad, los verdaderos siervos de Dios, el verdadero pueblo, va a pasar por pruebas. Eso está en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 65. Otra cita, los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró. ¿Se da cuenta? La puerta del lugar santo ya está cerrada. Ahora, ¿cuál es la que está abierta? La del lugar santísimo, donde el Señor Jesucristo está intercediendo por su pueblo. Ahí es donde debemos de seguir a Jesús, al Cordero, por donde quiera que Él va. A Jesús debemos de mirarlo en el lugar santísimo, mis queridos hermanos. Dice aquí la puerta del lugar santo que Jesús cerró, y de cerrar la puerta del lugar santísimo que Él abrió. ¿Cuándo?
En 1844, donde está el arca que contiene ¿qué? Las 2 tablas de piedra en los cuales fueron escritos por el dedo de Dios, o el dedo de Jehová, los 10 mandamientos. ¿Se da cuenta? En este tiempo del sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar la verdad presente, el pensamiento del pueblo de Dios, y para hacerlo ¿qué? Vacilar. Por eso el diablo se anda inventando tantas cosas. Por eso se inventan novelas, se inventa películas, se inventa copas mundiales, se inventa shows, ¿qué no se ha inventado el diablo hoy en día, hermano? Y el pueblo, el profeso pueblo de Dios, ahí está, hermano. Las modas, claro que sí. Ahí está el pueblo de Dios, idiotizado por Satanás. Pero escuche lo que sigue diciendo. Vi que Satanás obraba de unas cuantas maneras mediante sus agentes. Mire, tiene sus agentes. Actuaba por intermedio de ¿quiénes? De los ministros. Muchos de los ministros son agentes de Satanás, mis queridos hermanos. Dice que habían rechazado ¿qué? La verdad y cedido a graves engaños para creer la mentira y ser condenados. Oh, mis queridos hermanos, escuche, Satanás probaba cada una de sus artes para sujetarlos donde estaban, hasta que hubiese pasado el sellamiento. Por eso el pueblo está dormido, hermanos. Por eso el pueblo en esas iglesias de la corporación adventista, hermanos, están bien dormidos. El sellamiento está pasando y los pastores siguen entreteniendo al pueblo con puro mensaje barato. No pasa nada. Exacto. Allá dicen, cuando ya la ley dominical se promulgue, ahí me preparo. Ya no hay tiempo, hermanos. La preparación es hoy. Usted puede leer eso en Primeros Escritos, página 43 y la 42. Ahora veamos la siguiente pregunta, hermanos. ¿Qué representa el sello de Dios? ¿Qué representa el sello de Dios? Tengamos en mente, hermanos, que esta marca o sello de Dios no representa el sábado. Usted me dirá, wow, pastor, pero si hay citas que dicen sí, hermano. Pero en este contexto no representa el sábado. Porque estos que están siendo sellados ya guardan el sábado, ¿sí o no? Sí, hermanos. Ya guardan el sábado, son fieles. Por eso, mis queridos hermanos, si usted quiere ser sellado, usted tiene que aprender a guardar el sábado como Dios manda, como Dios dice en su palabra. Lastimosamente, muchos conocen la verdad. Muchos conocen la luz, pero no están guardando el sábado. No lo guardan. Solamente aquellos que están gimiendo y clamando recibirán el sello. Es un sello especial, mis queridos hermanos. Sabemos que el sábado es el sello de la ley de Dios. ¿Sí o no? Escuche lo que dice la mensajera del Señor. No todos los que profesan observar el sábado, ¿qué dice? Van a ser sellados. Así es que ni que se le venga por la mente, hermanos, que ya porque ya viene el sábado a la iglesia, usted ya está sellado. Escuche lo que dice, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no van a recibir el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad. Hay muchos que tuvieron la luz de la verdad, pero siguen violando el sábado. Escuche. Conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 68. Por consiguiente, en este contexto, el sello de Dios debe significar algo más que guardar el sábado. Y escuchen, hermanos, la mensajera del Señor lo que dice. El sello es ¿qué? Un afianzamiento en la verdad. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como
espiritual, de modo que los sellados son inconmovibles. ¿Se da cuenta? ¿Los sellados son qué? De eso que ahí depende, hermanos, que no se contaminan con mujeres, con otras doctrinas. Son firmes a la ley y al testimonio. Eso está en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 4, la página 1183. Entonces vemos, hermanos, es un afianzamiento en toda la verdad. No nada más en la verdad del sábado, hermanos, porque el sellamiento de los 144,000 se hace en su pueblo adventista y su pueblo ya guarda el sábado, ¿sí o no? Claro que sí, mis queridos hermanos. Entonces, hermanos, antes de concluir, vamos a repasar rápido lo que hemos estudiado hasta este momento. Número 1, ¿qué vimos que representaban los vientos? En el contexto de Apocalipsis 7, representaban la marca de la bestia, la ley dominical. Punto número 2, aprendimos que los 144,000 son literales y no simbólicos. Punto número 3, que el sellamiento de los 144,000 es lo mismo que vio Ezequiel en visión. ¿Sí o no? Que también vimos que Ezequiel, hermanos, vio el destino de aquellos que no recibieran el sello. ¿Qué va a pasar con los que no reciban el sello? Van a morir. Y esa matanza es literal. ¿Sí o no? Claro que sí. Veamos la última referencia, hermanos. Esta cita es muy importante y en ella vamos a encontrar una serie de preguntas que cada uno debemos de hacernos individualmente. Vamos a ver. Ahora es cuando debemos lavar el manto de nuestro carácter y emblanquecerlo en la sangre del Cordero. ¿Cuándo debemos de lavar nuestro carácter? ¿Cuándo? Ahora. ¿Cómo está tu carácter, mi hermano? ¿Cómo está tu carácter delante de Dios? Ahora es cuando debemos vencer, ¿qué? El orgullo, la pasión y la pereza espiritual. Porque muchos son perezosos espirituales, hermanos. ¿Sí o no? No estudian, siempre se atienen a lo que se les va a predicar. La lección, ¿verdad? El servicio empieza a hacer la hora, no, ya casi vienen al amén. Mejor se hubiera quedado a seguir durmiendo. Sí, hermanos. Y usted sabe que yo soy sincero. Ahora es cuando debemos vencer, ¿qué? El orgullo, la pasión y la pereza espiritual. Ahora es cuando debemos, ¿qué dice? Despertarnos y hacer un esfuerzo resuelto para lograr simetría de carácter. ¿Cuándo debemos de lograr simetría de carácter? Ahora es cuando debemos de caer sobre la roca que es Cristo Jesús. Ahora debemos de vencer el orgullo, la vanidad, las pasiones. El tiempo del sellamiento está por concluir, queridos. Ahora aquí vienen las preguntas y analice usted mismo. ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? ¿Qué estás haciendo, hermano, en esta obra de preparación? Los que se unen ¿con quién? Con el mundo, reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Si tú no renuncias al mundo, si tú no renuncias a la vanidad, a las modas, si tú no renuncias a la pereza espiritual, si tú no renuncias al orgullo, a ese carácter, mis queridos hermanos, que a veces nos bota, tú te estás preparando para la marca de la bestia. ¿Cuántos hijos hoy en día no están también en esa línea? Preparándose también para la marca de la bestia. A veces como padre lo sabemos, pero siempre decimos que Dios es amor. Ay, hermano. Pero es fuego consumidor. Eso se nos olvida. Escuche lo que dice. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas, obedeciendo a la verdad. Escuche lo que dice. Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes.
Oh, mis queridos hermanos, ¿cuántos quieren el sello de Dios? Hermanos, dice la mensajera del Señor, esfuércense para que sean parte de los 144,000. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Oh, mis queridos hermanos, debemos de luchar hoy. Debemos de luchar hoy. Hoy, dijo Pablo, es el día de la salvación. Hoy es el día donde Cristo Jesús puede hacer un milagro más en tu vida. Si ayer le has sido infiel a Dios, hoy Dios puede ayudarte a que seas fiel. Mis queridos hermanos, es un tiempo solemne en el cual estamos viviendo. Es un tiempo donde cada uno de nosotros debemos de tomar decisiones de vida o de muerte. No pienses, mi querido hermano, que con venir a la iglesia cada 7 días, decir que eres adventista, decir que tu nombre está escrito en el libro de la iglesia, ya te salvaste. No, no todo el que guarda el sábado recibe ¿qué? El sello de Dios. ¿De qué sirve que guardes el sábado? ¿De qué sirve si no hay diferencia entre ti y un mundano? Si sigues celebrando fiestas paganas, vergüenza te debería de dar, mi querido, decir que perteneces al pueblo de Dios. Vergüenza te debería de dar decir que eres adventista del 7º día. Vergüenza te debería decir que conoces la verdad. ¿Se acuerdan? No es por el nombre, sino por los frutos. Por los frutos. ¿Cuántos hoy en día no han cambiado, mis queridos hermanos, por un plato de lenteja la verdad? ¿Cuántos hoy en día, mis queridos hermanos, por un trabajo, por una cora, por un aumento, mis queridos, le son infieles a Dios? ¿Así se piensa salvar? Es tiempo, mis queridos hermanos, de despertar. Es tiempo de ver a nuestro Dios. Es tiempo, mis queridos hermanos, de hacer conciencia en cómo está nuestra vida, para que en aquel día, cuando Jesús venga, podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Oh, mis queridos hermanos, yo espero ese momento. Pero a veces me da tristeza. Dios ama a su pueblo. Pero como leímos la cita, su pueblo no está listo. Hay muchos que todavía, mis queridos hermanos, ni pasa por su cabeza estarse preparando. Que Dios los bendiga, hermanos. Y quiero terminar con la cita de la mensajera del Señor. Esforcémonos para ser parte de los 144,000. Que Dios los bendiga, hermanos.